Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla organizada por el Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico. El día de hoy tengo el gran gusto de presentar a nuestro muy querido Mauricio de la Cuba, quien es jefe del Departamento de Economía Mundial del Banco Central de Reserva y siempre me gusta decirlo, sos profesor fundador del Departamento Académico de Finanzas de la Universidad del Pacífico. Él ha estado siempre con nosotros, nos ha acompañado desde el año 2014, que el departamento se fundó. Dicta regularmente la cátedra del Seminario de Crisis Financieras Internacionales. Lamentablemente, Mauricio cada vez va teniendo más material para su seminario, pero siempre es muy estimulante y convoca a alumnos no solamente de economía y de finanzas, sino eventualmente también de otras carreras por lo interesante del tema y por supuesto por la docencia magnética de Mauricio. El día de hoy nos va a dar una charla sobre la tirante coyuntura mundial. Me imagino que algo de política se hablará, pero básicamente sobre temas de los mercados financieros internacionales y la política monetaria también a nivel global. Mauricio, es un gusto enorme Gracias, Diego. tenerte aquí. Te cedo la palabra porque acá nuestros invitados están acá para escucharte a ti. Si tienen alguna pregunta, les agradeceré que la formulen por escrito y si es que nos da el tiempo, si al final de la charla, de repente pasamos a una pequeña sesión de diálogo con Mauricio en donde les estaré transmitiendo las preguntas que puedan tener. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, los dejo con Mauricio. Permiso. Gracias. Gracias, Diego, Stephanie, ¿qué tal? Por si acaso, si por ahí se nos queda corto el tiempo, se queda alguna pregunta, acá he puesto el correo de mi trabajo. Normalmente debería poner el de la Pacífico, pero de la Cuba, _mf, @up.edu.pe, ¿no? Si cualquier cosa, como está un poco largo, digamos, los temas a veces, o puede escenarios extremos no haber preguntas o haber muchas preguntas. Si queda algo se les ocurre la pregunta ya más tarde, después de que hemos conversado, ya me contactan por el correo de la universidad o el mismo correo del trabajo. O si no, Stephanie le puede dar las coordenadas. Bueno, digo, Stephanie, gracias por la invitación. Eh, Hemos esperado contigo un poco que hubiera un hito importante, como decía Diego, en cuanto a data y algo que sea un material útil para ustedes. Y entonces, hace poco más de un mes se publicó el reporte de inflación del Banco Central. Obviamente que la coyuntura ha cambiado bastante, pero la esencia de lo que está en ese reporte, que se actualiza cada 3 meses en la parte internacional y en todo lo demás, sigue siendo vigente. Obviamente que no, nadie podía hacer, así como nadie previó la guerra en Ucrania, este conflicto entre Israel en la Franja de Gaza es algo que tampoco se había previsto. Podemos comentar qué implica en términos de aversión al riesgo, pero hasta antes de la semana pasada, el tema importante era la política monetaria restrictiva de la Fed y de todos los bancos centrales y la desaceleración fuerte de China, ¿no? Y más o menos, ¿por qué nos preocupa esos temas, no? Entonces, a ver, primero voy a hablar de la evolución reciente y perspectivas, tomando en cuenta básicamente, no básicamente, pero algunos cuadros del reporte de inflación, un poco para que cuando vean cada trimestre sepan qué parte de la parte internacional mirar. En algún momento tal vez alguien que vea más la parte de Perú o la política monetaria de Perú le podría también dar una charla ya, no sobre el entorno internacional, que es lo más exógeno a nosotros, sino sobre la política monetaria o la perspectiva macroeconómica. Pero a mí me toca entonces hablar de la parte mundial, luego los canales de transmisión y al último los riesgos. Lo primero que siempre se publica en el reporte de inflación son las perspectivas de crecimiento y siempre se revisan. Obviamente que lo que se pensaba en septiembre no es lo mismo que lo que se pensaba en junio. Incluso, si miran qué ha pasado, lo que ha pasado es básicamente que las economías desarrolladas están creciendo más que lo esperado, en gran medida por Estados Unidos. Incluso este 1,8 que teníamos en el reporte de inflación de septiembre, probablemente va a quedar chico porque los datos ejecutados de Estados Unidos están yendo mejor que lo esperado y ya cada vez es menos probable este tema
disculpen los anglicismos, o bueno, acá sí cabe traducirlo, un aterrizaje, un soft landing es mucho más probable que antes. Ya no se espera que Estados Unidos entre en una recesión severa en el cuarto trimestre como podía haberse pensado hace unos meses. Entonces, Estados Unidos, como ven, se revisa al alza. El que sí se revisa a la baja, y lo vamos a ver ahora, es China, ¿no? Que es uno de los temas de la charla. Pero, sin embargo, todo es tan dinámico que hoy día, ya no había tiempo para actualizarlo, pero hoy día hemos visto que han salido bastantes indicadores de China en el lado positivo, creciendo y creciendo por encima de lo esperado. Entonces, es una información recién preliminar, pero podría ser que China no caiga tanto. Igual, vamos a hablar sobre China en un ratito. Conclusión, lo que tenemos acá es la proyección de crecimiento para todo el año en dos periodos del tiempo, ¿no? Pero también no solamente hay que ver cómo cambia la previsión del 2023 respecto a lo que se preveía para ese mismo año meses atrás, sino cómo anda la tendencia a lo largo del tiempo. Es decir, ya lo que se espera para el 2024, 2023, etc. Y lo que vemos es ya un crecimiento mucho más anémico del mundo, ¿no? Estados Unidos también, luego de que se va a recuperar en el 2018, el 2023 a 1.8, va a bajar a 1. Disculpen que está un poquito pálido los colores. La eurozona también un crecimiento de 0.9, este año 0.5, donde el que le va mal es al que le iba muy bien hasta hace unos 6, 7 años, que era el milagro europeo. Ahora, como pasan un montón de choques, la mayoría impredecibles, y ahora Alemania es el que crece menos y jala para abajo la eurozona. Y China, que llegó a crecer después de la pandemia 9 y que crecían los años 80 hasta el inicio de este siglo en 10%, ahora va a empezar a crecer menos. Esto ya es el crecimiento a lo largo del año, ¿no es cierto? Es un poco diferente a lo que es comparar el crecimiento para un mismo año en dos momentos del tiempo. Japón también, crecimiento un poco más positivo de lo que se esperaba para el 2023, pero como ven, todo, incluyendo América Latina, con un crecimiento bastante bajo, pero crecimiento de igual positivo. Entonces, tenemos revisión de tasa de crecimiento para un mismo año, cómo van las tasas a lo largo del tiempo, y lo último que es importante, porque a veces muchos vemos tasas, y acá, perdón, antes de eso, y lo que ha estado moviendo, perdón, porque acabo de incluir esta diapositiva, esto también lo sacamos en el reporte de inflación. Lo que se ha estado viendo hasta ahora es que esta revisión al alza o esta evolución mejor a la esperada para el 2023, que se revierte ya después en el próximo año posiblemente, es básicamente por el sector servicios, que como ven en el gráfico de arriba, se está desacelerando. Manufactura se ha estado mal desde hace tiempo, servicios es el que ha estado sosteniendo el crecimiento. Después vamos a ver un poco por qué. Y también hemos publicado el reporte de inflación, un poquito dándole algo de color a los números. Lo verde son los sectores cuando la actividad está creciendo. Por encima de 50 ya es un indicador de crecimiento. Eso también puede servir para sus presentaciones. Ustedes que manejan mejor estos software, hay tantas formas sugerentes de presentar la información que esta es, no sé si es la más sugerente, pero es bastante más amigable que la que teníamos hace un par de años atrás. Entonces, lo que tenemos es que si ven el sector manufactura, como le dije, excepto India, todos están en rojo. Y algunos casos como Alemania en rojo cada vez más oscuro, ¿no? O sea, cada vez alejándose de 50 y, por ejemplo, en agosto estaba en 39. Entonces, esto no da un panorama numérico y a la vez de tendencia. Y en cambio, el BMI de servicios, en todo lado, excepto en Francia y en algunos países de Europa, ha ido a la baja. Eh, pero, perdón, ahí están en zona todos expansivos, en líneas verdes, y en líneas rojas, en los que están en contracción. Y lo que vemos es que hay mucho más verde en el sector servicios que en el, que en el sector manufactura. Ahora vamos a tratar de entender un poco por qué. Pero lo último, lo que estoy poniéndole acá son pequeños datos que para los que no están tan familiarizados con la data o alguna definición, le estoy poniendo acá manera para que se acuerden como términos a ser usados posteriormente o de utilidad posterior. Por ejemplo, la base de datos del Fondo Monetario se publica 2 veces al año y saca data para todos los países. Este gráfico no lo he hecho con la base de nuestras proyecciones de crecimiento, sino con las del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque
ya no presenta las tasas, sino los niveles de PBI. Porque a veces tú puedes ver que creces 5, 2, -1 o así, y no sabes bien en qué nivel estás. Entonces, lo que hemos hecho en este gráfico, en esta diapositiva es recoger ya no las variaciones, sino los niveles. Es decir, la cantidad de producto de cada región. Y vemos que la desarrollada ya sea este año están ya bastante por encima de su nivel previo a la pandemia, 55,46 contra 54,6 contra 52. Las emergentes también están por encima del nivel de la pandemia. Asia emergente, sobre todo Asia emergente, la que jala para arriba las economías emergentes, porque América Latina, por el contrario, va a terminar el año 2023 y posiblemente el nivel del PBI post pandemia va a ser igual al pre-pandemia. O sea, es de las regiones que han crecido menos, que apenas han recuperado lo que se perdió durante la pandemia después de 3 años, y que de perspectivas a mediano plazo también es la región que de las que menos crecería, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario, del CEMLA y otras instituciones. Entonces, acá he dejado el recuadro de la data. Por otro lado, o sea, tenemos una economía que está creciendo bajo, pero no estamos tan mal como se preveía hace unos 6 meses, en particular Estados Unidos y algunas economías desarrolladas, y en cambio sí hay otras que están yendo peor de lo esperado, en particular China. En este contexto de que el mundo se va a desacelerar, pero a tasas diferentes, a diferentes velocidades, y algunos sin riesgo de recesión, otros con recesión, lo que vemos es que también la inflación, así como la economía se va a desacelerar, la inflación también se está desacelerando. Miren, ha habido desde el pico de mediados del año pasado, estas por bloques, emergentes, global y azules desarrollados. Lo que vemos es que la inflación está cayendo a nivel casi uniforme. La tendencia de la inflación a nivel global es casi la misma. Eso es interesante porque a veces antes había más, había menos convergencia en los niveles en las tasas de inflación y en su tendencia. Sin embargo, tenemos 2 meses, 2 observaciones, agosto y septiembre, donde la inflación ha subido un poco. Perdón, julio y agosto. Bueno, ya me falta acá actualizar con septiembre. Pero la inflación total ha dado un pequeño giro después de estar cayendo sostenidamente, ¿no? Vamos a ver ahora si eso parece riesgoso o no, lo podemos tratar de conversar en un ratito más. Entonces, tenemos que inicialmente, hasta la última charla que dimos con Diego y Stephanie, teníamos una economía desacelerándose fuertemente, con riesgo de recesión, pero a la vez presiones inflacionarias, ¿no? ¿Y por qué se daba eso? Porque la economía mundial estuvo en gran medida afectada a choques de oferta. Que esa podrían ver la presentación de hace un año y ahí está mucho más detallado, pero lo voy a volver a tocar, pero con una actualización. Cuando hicimos la charla la vez pasada, hablábamos de este periodo, donde la cadena de suministros estaba muy mal, los barcos se demoraban en llegar, no habían chips para las computadoras, la mano de obra escaseaba, la gente no regresaba a su trabajo, etcétera, etcétera. Y eso se recoge en este índice que cuando está por encima de cero, refleja que hay problemas en la cadena de suministros, ¿no? Y eso se revirtió en los últimos meses, ahora están por debajo de la tendencia. Entonces, uno diría ya este choque de oferta ya se fue. También hubo otro choque que afectó el crecimiento, como le decía, el costo de transporte. Miren al comienzo cómo es altísimo nivel de récord, pero después va corrigiéndose. Otro choque de oferta que aparentemente se está diluyendo bastante. Otro choque de oferta adicional que también nos pegó y que se exacerbó, no se desató, pero se exacerbó con la guerra de Ucrania, fue el aumento en los precios de energía y alimentos. Y eso también lo vemos en este gráfico del reporte de inflación. Miren cómo los precios de alimentos alcanzan un pico a mediados de 2022, pero la tendencia iba mucho antes de la guerra entre Ucrania y Rusia. Habían choques de oferta, ¿no? Y ahora otra vez eso se está revirtiendo, pero la duda es si eso va a mantenerse. Entonces, con el riesgo de ser un poco obvio, lo que teníamos hasta ese momento y lo que se hablaba hace un año y medio era, bueno, se tiene un choque de oferta y como ustedes saben, cuando hay un choque de oferta, cae el producto y suben los precios. Sin embargo, ya para esos momentos también había señales de que esta economía que estaba desacelerándose
y teniendo presiones inflacionarias, era una economía que ya estaba sobrecalentando. O sea, a pesar de no estar creciendo a tasas extraordinariamente altas, ya habían señales de que las economías estaban sobrecalentando. Entonces, ya no solamente la línea de oferta que se mueve hacia arriba, sino que había presiones de demanda. Como pueden verlo en un artículo bastante interesante de Krugman que dice, me equivoqué sobre la inflación. Bueno, ¿qué dicen Krugman y otros economistas? Que aunque hubo algunos que sí alertaron de las presiones de demanda antes que incluso los propios bancos centrales. ¿Qué pasó? Hay estos choques de oferta, pero también hay choques de demanda. Y eso se veía, esto lo presentamos en la charla con Diego hace un año ya, creo que fue, donde veíamos que ya hacia el 2022 hay un concepto que se llama brecha producto, que también se los pongo acá, para que no se olviden, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. La brecha producto que refleja el crecimiento observado versus el crecimiento potencial. Es decir, Estados Unidos ya en el 2022 estaba creciendo por encima de su potencial, igual que el Reino Unido. Y son las economías que precisamente enfrentaron presiones inflacionarias fuertes, en particular en las subyacentes desde antes que otras economías. Entonces, estamos viendo que hay choque de oferta, pero también hay una señal de que la economía está recalentada. O sea, no es la típica inflación por un huaico que demora la llegada de alimentos, hace subir un choque de alimentos temporal que después se corrige. No, también había algunas presiones de demanda. ¿Y de dónde vemos esto? Lo he sacado de la publicación del Fondo Monetario de la semana pasada, la perspectiva de la economía mundial, que dicho sea de paso, ahora he hecho un copy-paste de la imagen, pero se puede bajar la base de datos, o sea, uno puede citar hacer el gráfico con todas las formalidades, obviamente citando la fuente, porque tienen el Excel de todos los gráficos que publica el fondo. Y lo que vemos es que en la pandemia sucedió algo bastante curioso, porque cuando uno estudia que tiene un choque temporal negativo en el ingreso, uno debería esperar que esa gente, ante ese choque temporal, desahorre y tenga endeudamiento, flujo de endeudamiento, y, ¿no? para mantener relativamente suavizado su consumo. Pero ¿qué pasó durante la pandemia? Miren la línea azul. La gente ahorró. ¿Y por qué ahorró? Porque no tenían en qué consumir, no habían servicios y además recibieron transferencia del gobierno. Entonces, ese exceso de ahorro que había durante la pandemia se empezó a licuar y se empezó a gastar. Y por eso hay presiones de demanda más allá de las presiones de demanda habituales. Gente que ha tenido ahorros o ingresos, transferencias que no ha podido gastar porque no había bienes ni servicios en que consumirlos y que recibía impulso también del gobierno. Entonces, había presiones de demanda que tal vez no estaban 100% definidas. Dicho sea de paso, este estimado de exceso de ahorro en Estados Unidos se ha calculado varias veces y creo que se ha revisado a la baja, pero sí, definitivamente, en muchos países la pandemia llevó un exceso de ahorro, aunque suene paradójico. Y también las políticas fiscales, más allá de la pandemia, también siguieron siendo expansivas. Entonces, presiones de oferta, pero también presiones de demanda. ¿Y en dónde vemos esto? Lo vemos, como les comentaba, en la presión, la línea roja de abajo es la inflación de servicios versus la inflación de bienes. Miren cómo la línea roja de inflación en Estados Unidos de servicios está mucho más alta que la de bienes. Es decir, hay una recomposición de la demanda y probablemente no está empalmada con una recomposición de la oferta, donde vemos que la línea roja es la inflación de servicios que sigue o está reticente a bajar versus la inflación de bienes que sí está cayendo más sostenidamente. Y eso también juega con otro concepto que deben tenerlo en cuenta, lo que es la inflación total versus la subyacente. La inflación total incluye, por ejemplo, los precios de la energía, los alimentos, componentes que son más volátiles y que más se vinculan a choques de oferta, muchas veces de carácter temporal. Entonces se quita para ver cómo anda la inflación, digamos, subyacente, que responde más a presiones de demanda. Y lo que vemos en todos los países es que la inflación total ha ido cayendo porque los alimentos y los precios de la energía cayeron después de sus picos, entonces la inflación total va cayendo. En cambio, la subyacente, que es la verde, no cae tanto e incluso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos está por encima de la inflación total, ¿no? La inflación subyacente en todos los países está teniendo una tendencia al alza. Entonces, cuando uno mira la inflación cayendo, a veces hay exceso de optimismo porque esa caída en parte refleja que los precios de la energía hace 12 meses estaban altísimos, los costos de transporte también,
Entonces, eso hace caer la inflación de bienes, pero la de servicios, que está vinculada en parte a una demanda interna más sólida, como se dice, resiliente, ¿no? Creo que es una transliteración del inglés, una economía más resiliente que sigue gastando, y eso se refleja en la inflación subyacente y en la inflación de servicios. ¿Vamos bien, muchachos? Cualquier cosa si voy muy rápido me avisan, pero entonces, acuérdense ese concepto: inflación total versus inflación subyacente, inflación de bienes versus inflación de servicios. Entonces, en conclusión, lo que hemos presentado en el reporte de inflación, y vamos a ver al consenso, que las economías desarrolladas dan señales de fortaleza. El empleo en Estados Unidos sigue fuerte, se esperaba que ya empiece a desacelerarse, el último dato salió fuerte, y aumentan las expectativas de un aterrizaje suave o soft landing, ¿no? Es decir, antes ya no se espera que el cuarto trimestre en Estados Unidos sea una caída brusca. Probablemente puede ser una tasa negativa pequeña que se revierta al siguiente, pero ya hay cada vez menos probabilidades de un hard landing, ¿no? Claro que eso puede cambiar de un momento a otro. Por el contrario, cuando a inicio de este año esperamos que China crezca un montón porque ya iba a revivir su economía, la perspectiva de China, en parte por su sector inmobiliario, se han deteriorado. El tercer punto, recapitulando, es que la inflación se ha reducido, pero se mantiene fuera del rango meta, ¿no? Los bancos centrales tienen una meta de inflación, y en muchos la inflación, casi en la gran mayoría, está por encima de su meta. Entonces, todavía los bancos centrales mantienen políticas monetarias restrictivas. Incluso aunque estén bajando la tasa de interés nominal, da la caída fuerte de la inflación, la tasa de interés real es positiva en la mayoría de economías. En este contexto, como se menciona, es siempre la política monetaria se mantendría restrictivas. Hay el riesgo de mantenerlas más ajustadas de lo que es necesario y generar un costo innecesario a la economía, pero el otro riesgo es también preocupante, que es que baje la tasa muy rápido, flexibilice tu política monetaria antes de que la inflación realmente tenga una tendencia segura hacia su meta, ¿no? Entonces, ese es el dilema de los bancos centrales. Y lo más importante del último reporte de inflación es el conflicto en la Franja de Gaza, ¿no? Este tema que, si escala, obviamente, no solamente, obviamente, más allá de las pérdidas humanas que ya están siendo grandes, si se involucra a más países, si se involucra Irán, obviamente que la historia va a ser mucho más complicada en todo sentido. Entonces, ese es el factor de riesgo actual. Entonces, dicho eso, quiero ahora comentarles, repitiendo un poco, pero comprimiendo. En verdad, estos son tres clases: la parte de la política monetaria de la Fed, contarles China, que también es una clase aparte en el seminario, pero ahora voy a tratar de hacerlo lo más comprimidos posible. Si les interesa, les puedo pasar los PPT que son más extensos. En todo caso, que esto sea como una introducción a los temas, y si quieren más información, se los puedo pasar, coordinándolo con Stephanie y Diego, o me escriben. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero ver en esta parte? Los canales de transmisión. Y siempre hemos hablado de dos canales de transmisión típicos del mundo hacia nosotros. El primero es la política monetaria de la Fed. Lo que hace la Fed nos afecta a nosotros. Siempre decimos que la política monetaria de la Fed es el canal financiero, que suben las tasas de interés, que la moneda se deprecian, que ahora te prestan a tasas más caras afuera, ¿no? Que entran menos capitales a los mercados de América Latina a comprar bonos o comprar acciones, etcétera, etcétera. Ese es el canal financiero, normalmente. Y China es el otro gran protagonista que afecta el canal comercial, es decir, las exportaciones, el consumo de cobre. Ahora lo vamos a saber un poco. Pero en realidad hay que tener cuidado porque ambos canales están súper correlacionados. Estados Unidos no solamente afecta a los flujos financieros, también afecta el precio de los commodities. Y China no solamente afecta el precio de los commodities, también afecta el canal financiero, como vamos a verlo ahora. Entonces, vamos a tratar dos temas: la política monetaria de la Fed y la desaceleración de China. Y el conflicto entre Israel y Hamas, lo voy a poner un poco en el contexto de la aversión al riesgo, que es el canal que actuaría primero. El segundo sería sobre el precio de commodities. Entonces, vamos a hablar primero de la política monetaria de la Fed. Este es Powell, quien hoy en día está emulando a Paul Volcker, que fue el banquero central
que redujo la inflación mediante una elevación bien fuerte de las tasas de interés para ganar la credibilidad antiinflacionaria. Cuando Powell empezó el ajuste de la política monetaria de la Fed, también citó a Paul Volcker, dando la señal de que estaba comprometido con reducir la inflación, aunque hubiera un costo en términos reales importante. Entonces, vamos a hablar de la Fed, un brochazo así súper comprimido, y de ahí de China. Pero para entender lo que está haciendo la Fed ahora, he puesto este gráfico que refleja lo siguiente. La línea celeste es la tasa de interés, que es el mecanismo convencional por el cual actúa la Fed. Y la línea negra es el tamaño del balance, es decir, los activos del Banco Central. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando vino la crisis financiera global, la Fed redujo tasa, pero introdujo además algo que se conoce como políticas monetarias no convencionales. Eso ya es tema aparte, pero lo importante es saber que en esa época la Fed no solamente bajó la tasa, sino empezó a comprar bonos del tesoro, títulos respaldados en hipotecas, y hizo que el tamaño del balance pasara de 500.000 a 4 millones. ¿Ok? Entonces bajó la tasa y compró bonos y compró activos. Esta compra de activos se conoce como política no convencional, es decir, no solamente manejar tasa de interés, cuyo canal de transmisión es más largo y se puede contaminar a veces, y a veces no llega uno como le pasó al propio Estados Unidos, que a veces movió las tasas de corto plazo y no afectó la de largo plazo. La política no convencional va directo a la vena a comprar activos de largo plazo o de 2 a 10 años o más para afectar las tasas de largo plazo directamente e implican una emisión monetaria. Eso también se conoce como quantitative easing, relajamiento cuantitativo o programa de compra de activos. Estos tres términos hacen referencia a la línea negra. Es decir, un banco central que incrementa el tamaño de sus activos y inyecta liquidez. No solamente baja la tasa, no solamente baja el precio del dinero, sino también inyecta mucho más dinero en forma inmediata. Cuando ya la economía empieza a calentarse, entramos a la zona naranja rojiza. ¿Qué pasa ahí? Ahí ya la economía se empieza a recalentar, ya los 6 millones de empleos que se perdieron durante la crisis, más que se compensaron en esos años, ya la economía estaba recalentándose. Entonces acá empieza lo que se conoce como el tapering, es decir, ya dejar de comprar bonos, ya dejar de comprar activos hipotecarios y estabilizar el tamaño del balance. Eso implica políticas monetarias menos expansivas o ya restrictivas. Y luego, también, eso se conoce como el tapering, y viene el alza de tasa. Entonces, en la zona roja empieza la política monetaria restrictiva. Y se me coló esta flechita. Pero luego viene la guerra comercial, luego viene la pandemia, la desaceleración de Estados Unidos, y se vuelve otra vez, sobre todo a raíz de la pandemia, lo que se hace es pues una política de subir tasa de interés, bajar tasa de interés rápidamente, miren esta reducción, y comprar activos a una velocidad y a una magnitud récord. Es decir, los dos instrumentos de la política monetaria, bajar tasa o mover tasa y comprar activos, se gatillaron durante la pandemia de forma incluso mucho más agresiva y mucho más rápida que durante la crisis subprime. ¿Y ahora en qué etapa estamos? En la etapa de que ya pasó la pandemia, ya hay presiones inflacionarias y se decide nuevamente hacer política monetaria restrictiva. Y entonces nos vamos a quedar en esta zona y para explicarlo un poco o abreviar un poco qué implica la política de la Fed restrictiva, ¿no? Como le digo, podríamos hablar de estas épocas cuando Bruno Seminario decía, pucha, es tan raro el mundo que cuando la Fed haga políticas contractivas el precio del cobre va a caer. Bueno, es cierto, hay unos canales de transmisión a veces de corto plazo bastante eh, paradójico, por mencionarlo de alguna forma. Y lo vamos a ver ahora. Miren, cuando vino la crisis subprime, el dólar se fortaleció. Había tanto pánico que todo el mundo se fue hacia Estados Unidos, regresó a comprar bonos, salieron de las economías emergentes y desarrolladas, y esto se observa que el dólar se fortalece durante el inicio de la crisis subprime. Y las bolsas caen. Estoy poniéndolo al inicio. Luego viene la zona celeste, donde recuerden que es la política monetaria expansiva, la Fed baja tasa, inyecta liquidez, el dólar se vuelve abundante y por lo tanto el precio del dólar ya no sube tanto en los mercados, hasta se aprecia bastante.
Me acuerdo que hacia el 2012, inicio de 2013, acá la preocupación era que estaban entrando tantos capitales que la moneda se estaba apreciando. Eh, Me acuerdo que cuando PPK era analista económico y empresario, decía, el dólar puede caer, si no mal no recuerdo, dijo, hasta por debajo de 2 soles 20, algo así, para que vean cómo habían presiones apreciatorias en ese momento porque la Fed inyectaba liquidez. Y las bolsas de todo el mundo empiezan a subir, empezando por la de Estados Unidos. Luego viene el tapering, el retiro del estímulo monetario y entramos a la zona roja, que es donde ya el dólar otra vez se fortalece respecto a las monedas, a las divisas y a las monedas emergentes. La bolsa detiene un poco su crecimiento. Luego viene la política monetaria expansiva nuevamente a raíz de la pandemia y el dólar se debilita porque hay muchos dólares en la economía y la tasa de interés está muy baja y las bolsas vuelven a recuperarse. Miren que recuperan tan rápido que alcanzan en pocos meses los niveles previos al pico de la pandemia, ¿no? Miren lo que era la bolsa antes de la crisis subprime, estaba alrededor de 1.300 y ahora está alrededor de 4.500. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es el ciclo de algunas variables conforme la tasa de la Fed se va moviendo y la compra de activos de la Fed también va cambiando. Y una cosa que es importante para las economías emergentes, este gráfico lo he sacado del Banco Central de Australia. Concentrémonos en la parte de abajo, que es la barra naranja. La barra naranja es la cantidad de bonos que está emitiendo una empresa y se lo compran los extranjeros. Y la barra azul son bonos denominados en la moneda doméstica que se lo están comprando que le están comprando los extranjeros. Entonces, miren, durante la crisis, la gente, los inversionistas no quieren tantos bonos de Perú, Colombia, Chile, de empresas peruanas o bonos soberanos peruanos, colombianos en soles o en pesos, deja de comprar. Pero cuando hay un montón de liquidez en el mercado, vuelven a entrar, ¿no? Y las empresas de América Latina se empiezan a endeudar afuera a tasas bajas, ¿no? Además, en la eurozona habían bonos con rendimientos negativos, entonces los inversionistas miraban hacia América Latina y veían bonos de empresas de países con fundamentos macro sólidos que ofrecían mucho más retorno. Entonces, aumentan las emisiones hasta 2014 más o menos. Y miren, el pico es antes del 2015, ¿no? Entonces, las emisiones aumentan durante el episodio de harta liquidez. Las empresas peruanas y de América Latina se pueden endeudar fácil porque hay plata buscando comprar activos en el mundo. Cuando viene la guerra comercial y inicio de la pandemia, acá debió correr un poquito, caen las emisiones y lo vemos acá, hasta inicio de 2020. Pero nuevamente con la expansión de liquidez de la Fed, acá se me han movido un poco las zonas, se vuelve a colocar bonos y compran bonos de empresas de América Latina, de Asia, porque hay un montón de liquidez detrás de todos los activos mundiales. Y ya con el tapering, lo que está pasando, perdón, con la política monetaria de la Fed, que también es un tapering y una elevación de tasas, lo que está pasando es que ahora hay menos financiamiento de empresas de la región, menos financiamiento de no residentes, menos inversionistas que entran a comprar un bono soberano de un país de América Latina o menos inversionistas que compran un bono de una empresa de América Latina, ¿no? Entonces, y lo que es también interesante es que cuando vino la crisis subprime, este es un tema bien, que hace una gran diferencia respecto a la crisis financiera global. Miren ahora, tanto el Banco Central Europeo como Estados Unidos están subiendo tasas. Ven mi cursor, ¿no? Porque el gráfico está un poco pequeño. Pero cuando vino la crisis subprime, miren lo que pasó. El Banco Central Europeo no subió tasa cuando la Fed estaba subiendo, entonces no estaban tan sincronizados los ajustes de la política monetaria. Japón estaba con sus tasas de interés negativas, es decir, la Fed fue la única en su momento de ir ajustando tasa mientras nadie lo seguía. Y en el programa de compra de activos, que era, ¿se acuerdan la línea negra? Mientras que la Fed dejaba de comprar activos y estabilizaba su balance, la eurozona que tenía problemas de deuda empezaba a inyectar liquidez y ni que se diga de Japón, que es la línea celeste. Entonces, ¿cuál es el gran tema hoy en día? Que no solo la Fed está retirando el estímulo, sino también el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, ¿no? Los tres grandes, y excepto Japón, los tres grandes bancos centrales están ajustando a la misma vez, lo que no sucedió
en el ajuste anterior cuando la Fed hizo el tapering hacia el 2013, inicio de 2014. Eso fue, digamos, lo hizo en solitario. A pesar de eso tuvo impacto. Ahora la liquidez global de todos los bancos centrales se está restringiendo. Bueno, ¿cómo pega el retiro el estímulo monetario de la Fed a las economías emergentes? Y acá lo que he hecho es un diagrama que me va a funcionar un poquito como índice para que no estar regresando, para que sepan en qué parte de la historia va. Lo primero que hace cuando la Fed retira el estímulo, eleva su tasa, sea directamente porque eleva su tasa o porque empieza a comprar menos bonos de tesoro y eleva las tasas de interés de esos títulos. Cuando se elevan las tasas de interés, hay menos demanda por activos de renta variable, las bolsas se ven afectadas, hay menos apetito por capitales que entren a las economías emergentes, ¿no? Todo eso es el canal financiero. Pero como le dije, también hay dos cosas importantes. Cuando la Fed empieza a retirar su estímulo, a hacer que el dólar sea, digamos, más escaso a nivel mundial, que la tasa de interés de afuera sea más alta, de Estados Unidos sea más alta, el dólar tiende a apreciarse. El yuan, por ejemplo, se deprecia en este periodo. Y eso implica que caen el precio de los commodities. ¿Por qué hago este diagrama? Porque eso me muestra lo siguiente, que los dos canales, el financiero y el comercial, están relacionados. Es decir, la Fed no solamente va a afectar la cantidad de plata que entre a las economías emergentes, sino también va a afectar el precio de los commodities a través de dos canales. Entonces, vamos a hacer el primer canal y vamos a ir hablando un poquito rápido. No sé si estoy hablando rápido, pero entendible. Igual queda grabado, felizmente, ¿no? Estefan. Pero acá si se quedan con este índice, es un poco, van a Muy bien, mantener el Mauricio. hilo. Porque miren, vamos a hacer como un índice acá. Lo primero es la elevación de tasa de interés internacionales, que la Fed suba tasa. Entonces, si la Fed sube tasa, que es la línea celeste, perdón, las tasas de largo plazo también están subiendo. A veces suben más, suben menos. Ahora estamos en la paradoja que las tasas de corto plazo están muy por encima de las tasas de largo plazo. En parte porque hay mucha aversión al riesgo y la gente todavía demanda bonos del tesoro. A pesar de eso, el rendimiento de los bonos ha estado subiendo desde que la Fed inició el retiro del estímulo monetario. Y ha pasado esto es octubre de 2020, ha pasado de 2% a más o menos 4,5%, mientras que la Fed ha pasado de casi 0 a 5,25%. Entonces, la Fed sube tasa, suben las tasas de largo plazo, y otra tasa relevante, hoy día salió el dato, es como la tasa de los bonos, que está vinculado a la tasa de la Fed, aunque no siempre se mueven en el mismo sentido, en la misma magnitud, incluso a veces no se mueven en el mismo sentido. Lo que vemos es que las tasas a largo plazo están subiendo y las tasas de los bonos, a su vez, se refleja una fuerte correlación con las tasas hipotecarias. Hoy día ha salido que las tasas hipotecarias de préstamos a 30 años están en los niveles máximos desde el inicio del 2020, del 2000, es decir, incluso antes de la crisis financiera global, para que vean un poco cómo ese efecto de altas tasas sí se está dando, porque ahorita un bono del Tesoro americano te ofrece 4,5% y un préstamo para hipotecas a 30 años te cobra 7,4% de tasa. Entonces sí hay un impacto de la política monetaria sobre la gente. Mucha gente ya no va a querer comprar vivienda y se ve sobre tasas de mediano y largo plazo. El segundo canal es, si yo sé que la Fed va a subir tasa, va a ser restrictiva, que le preocupa llegar a la inflación al rango meta y la inflación no baja, lo que puede pasar es que la gente no quiera comprar tantos activos, entre comillas, riesgosos, como bolsas, como bonos de economías emergentes, ¿no? Y decida refugiarse en los bonos. A pesar de que el rendimiento del bono ha subido y su precio ha caído, a pesar de eso, es probable que ahora haya más demanda por activos menos riesgosos, por ejemplo, el oro y otros. Entonces, las bolsas deberían ser de las menos demandadas, los activos menos demandados, y eso lo vemos cuando la Fed inicia su ciclo de ajuste monetario, la bolsa cae, y bastante. Pero después se empiezan a recuperar porque la economía no es que norteamericana, no es que haya entrado un colapso, y además que las empresas están con muchas utilidades. Entonces, hay una caída fuerte, pero se recuperan recientemente. Y siempre, muchachos, es muy importante
ver la tendencia a largo plazo, porque si vemos la tendencia a largo plazo, este bajón de la bolsa de Estados Unidos es un hipo en la historia de la bolsa. Pero tampoco se emociona demasiado, que muchas veces pasa que uno dice que las acciones regresan, siempre se van para arriba en largo plazo. Le doy tres gráficos que pueden buscar en el trading económico. Busquen la bolsa de Grecia, la bolsa de Japón y la bolsa de Latvia, y van a ver que todavía están lejos de sus máximos. El de Grecia creo que es alrededor de 20% su pico último. Entonces, pero en general lo que se ve es, en conclusión, que la demanda por activos de renta variable cayó, cayeron las acciones, se ha revertido un poco porque mal que bien la economía norteamericana está más sólida de lo previsto. El tercer canal es que entren menos capitales a América Latina. Si Estados Unidos está con una tasa alta, si los bonos del tesoro están baratos, es decir, tienen alto rendimiento, probablemente la gente va a preferir no entrar a economías emergentes, sobre todo en los periodos de turbulencia política que hemos tenido varios países de la región en los últimos 3 años, más o menos. Entonces, hay una menor entrada o salida de capitales. Y eso lo vemos en este gráfico. Miren cómo acá cuando empezó la pandemia, miren donde está el cursor, por favor, cuando empezó la pandemia, los capitales salieron tanto de las acciones, o sea, la barra roja, como de renta fija. Se fueron volando de América Latina, de Asia emergente, de todos, diciendo la OMS ha declarado que la pandemia es un fenómeno global. Pero después se inyecta tanta liquidez y se van desarrollando las vacunas, esperanza de vacunas por esta época, ¿no? La economía se empiezan a reabrir y los capitales que habían abundante liquidez en el mundo regresan a las economías emergentes, tanto a renta fija, es decir, comprar un bono, que comprar una acción emergente, y alcanzan un nivel récord en noviembre del 2020. Pero cuando viene ahora el ajuste y la Fed empieza a elevar tasa, y si a eso le sumamos los choques, pues, geopolíticos globales y los choques idiosincráticos de varias economías emergentes, lo que tenemos es que todo el 2022 prácticamente se vio una salida de capitales de la región, que después vuelven a salir y regresan después y vuelven a salir, dependiendo de ciertos vaivenes, pero la tendencia clara es que no están entrando capitales en la magnitud que entraron post pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente hay bastante más retorno afuera y las perspectivas de crecimiento globales no son tan buenas, entonces a eso hace que la gente probablemente demande menos activos de economías emergentes. En el caso de América Latina, además, las perspectivas de crecimiento para corto y mediano plazo no son tan buenas como lo eran pues hace 10 años. De eso podríamos hablar después. También, ¿en qué vemos esto de la salida de capitales? Que los rendimientos de los bonos de todos los países de la región, cuando la Fed empieza a subir tasa, demandan menos bonos o se exige mayor rendimiento a los activos emergentes, y eso se ve en los rendimientos. Todos los países tuvieron una elevación de los rendimientos, sobre todo Brasil, ¿no? Es el que más subió, pero en general hay una tendencia al alza en rendimiento de los bonos de soberanos en moneda local. Dicho sea de paso, cuando yo estaba en la universidad, pensar que un país emitiera un bono en moneda doméstica era una locura. Ahora es algo que los inversionistas afuera están muy dispuestos a aceptar. Y eso lo vemos acá, que es, por ejemplo, antes eh, incluso después de la pandemia, ya en diciembre de 2020, 53% de los bonos en soles estaban en manos de no residentes. Y ahora ha bajado a 37. Igual es un porcentaje importante, pero ya se estabilizó en esos niveles, lo cual puede reflejar, obviamente, esto de que les menciono, que los rendimientos en Estados Unidos están más altos y también algunos choques idiosincráticos, pero en general 37% de los bonos en moneda, en soles, del sector público están en manos de extranjeros, lo cual es un porcentaje importante y refleja pues que el inversionista ve que las posiciones fiscales de algunos países de la región, en particular Perú y Chile, por ejemplo, es bastante sólida, y que no se ve, pues, obviamente, un incumplimiento, una perspectiva de incumplimiento. Entonces, eso es menor entrada de capitales a emergentes. Y ahí hay varios conceptos que tienen que acordarse. Rendimiento de los bonos, esto, saldo bono, ENBI, CDS, Credit Default Swap por bonos, por títulos soberanos. Eso lo pueden ver por su cuenta después o me escriben. El cuarto canal de transmisión
como ven, esto funciona como índice, porque si no lo ponía ya no sabrían en qué parte andamos. Así que ahora el cuarto canal de transmisión es que si el dólar se vuelve más escaso porque el banco, la Fed ya no compra bonos y sube su tasa, lo que va a tender a pasar es que las monedas emergentes se deprecien. Sobre todo, ¿cuál moneda? La moneda china, porque los chinos no están con inflación, están más bien con temores de desaceleración, incluso temores de deflación. Se ha escrito bastante en los últimos 3, 4 meses que si China va a repetir una experiencia deflacionaria como Japón. Entonces, los chinos no están haciendo políticas monetarias contractivas, mientras que Estados Unidos sí. Entonces, eso implica que en términos así eh, eh, generales, es que el dólar esté más escaso y más caro que el yuan. Entonces, el yuan se va a debilitar. Y cuando el yuan se debilita respecto al dólar, va a pasar que van a caer el precio de los commodities. ¿Y por qué se da eso? Acá lo vemos. Claro, digo, lo primero que me va a decir, esta es una relación espuria, como buen economista y econometrista, pero sí hay una lógica detrás de esta relación entre que la moneda china se aprecia, el precio del cobre sube, cuando la moneda china se deprecia, como acá, el precio del cobre cae. ¿Ok? ¿Y cuál es la idea? La idea es la siguiente. Cuando el dólar se fortalece, recordemos que los precios de los commodities se fijan en dólares. Aun cuando lo vendas en el London Metal Exchange, está fijado en dólares. Entonces, ¿qué pasa para un inversionista chino que necesita cobre y quiere comprar el cobre? Y de un momento a otro, el tipo de cambio yuanes por dólar sube. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en esta etapa, por acá, por ejemplo. El tipo de cambio sube, el dólar compra más yuanes, y eso quiere decir que comprar cobre en yuanes, medido en yuanes, sube. Entonces, para el importador chino, cuando el yuan se deprecia, se le encarece el precio del cobre. Entonces, ¿cómo puede corregirse parcialmente ese mayor precio del cobre en yuanes, menor demanda china por efecto precio? Subiendo el precio en dólares, ¿no? Eso es porque, perdón, cayendo el precio en dólares. Si cae la demanda china, porque el precio en yuanes del cobre está más caro, voy a demandar menos y eso hace un equilibrio en el corto plazo vía precio, porque obviamente que la oferta no es elástica. Y entonces lo que vemos es, chequeando las flechas, cuando el yuan se deprecia, el precio del cobre normalmente cae, ¿no? Igual con cuando se aprecia el dólar frente a otras monedas. El poder adquisitivo medido en otras monedas diferentes al dólar de todo el mundo cae. Entonces, cualquier importación medida en monedas diferentes al dólar se encarece. Y el último canal, antes de entrar a China, es la liquidación de posiciones no comerciales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esto también es del reporte de inflación. Normalmente, cuando el dólar está barato, hay bastante liquidez, hay buena perspectiva de crecimiento, la barra azul refleja que los inversionistas no comerciales, es decir, aquellos que no tienen, por ejemplo, necesidad de usar cobre para sus laminados, son agentes que no son, se le denomina agentes no comerciales o especulativos, ¿no? Es menos simpático que son especulativos, pero son agentes que no están registrados ni como utilicen el cobre como insumo y por lo tanto están probablemente apostando a que el precio del cobre suba y están en posiciones largas. ¿Y eso hasta cuándo estuvieron? Hasta el 2021. Cuando empieza la Fed su ajuste de política monetaria, las posiciones, eh, las posiciones se vuelven a terreno negativo, es decir, hay más gente en venta que en compra. Y entonces, eso también le genera un poco de presión a los commodities, porque la gente ya no está apostando a favor de los commodities, sino más bien en contra. Entonces, esos son los 5 canales. Los 5, bueno, sí, canales a través del cual opera el canal final, de la Fed. Pero hay otro, bueno, mejor sí le digo acá una cosa, porque esto es importante para una economía emergente. Este gráfico está recontra antiguo, pero refleja algo que es bien importante para Perú y otras economías, y para los hacedores de política. ¿Por qué? Porque cuando miren la línea verde refleja el precio de los commodities. Es decir, si vendemos cobre, está yendo para arriba, justo en el mismo momento en que la línea roja también está yendo para arriba, que están entrando capitales. Entonces, normalmente lo que se ve es que cuando uno tiene buenos precios de los commodities, también tiene buena entrada de capitales. Entonces, están entrando más dólares por ambos lados. Y eso hace que la política monetaria, por ejemplo, sea bastante más complicada, o que también las presiones sobre el tipo de cambio sean
muy apreciatorias porque el cobre está alto y también están entrando capitales, y cuando esté fea la cosa, el precio del cobre va a caer y van a salir capitales. Tanto la parte comercial como la parte financiera están vinculados. Entonces, vivimos en un mundo financiero, en un país, somos un país integrados, toda la región, en particular Colombia, Chile, México, Brasil y Perú, que son los que a veces se evalúan como un grupo, los LAC 5, este, enfrentamos alto precio de los commodities y entrada de capitales. Y cuando nos va mal, enfrentamos salida, o el mundo va mal, enfrentamos salida de capitales y caída en el precio de los commodities. O sea, es un ciclo mucho más exacerbado. Y lo otro que exacerba más es también esto. Esta es la línea roja, es el VIX. Solo se los menciono porque el VIX es un indicador de aversión al riesgo. ¿Y qué implica la aversión al riesgo? Implica lo siguiente, prácticamente lo mismo que hemos señalado antes. Menor demanda por activos riesgo. Por ejemplo, el conflicto en la Franja de Gaza, hecho de que la gente estaba esperando que Estados Unidos intermedia más en este conflicto. Ahora que hay perspectivas cada vez más negativas en la parte geopolítica, el aumento de la aversión global al riesgo va a hacer que se demanden menos activos en las bolsas. Eso está pasando hoy día, por ejemplo. Los inversionistas quieran refugiarse en activos como el oro, el franco suizo, el yen japonés, lo bono del tesoro americano, quieran refugiarse en el dólar posiblemente y liquiden posiciones no comerciales. Es decir, puede haber mucha liquidez, pero si hay miedo, esa liquidez no entra en las economías emergentes. Y peor aún, puede ser que haya poca liquidez y encima aversión al riesgo, peor, para que estamos en un mundo ahorita donde todos los bancos centrales están retirando liquidez y además hay bastante aversión al riesgo, ¿no? Y es increíble todos los choques que está enfrentando la economía desde el 2016. 2016, me acuerdo que las encuestas decían a los inversionistas, decían, ¿a qué le tienen más miedo? Como escenario catastrófico. Y los inversionistas decían, le tengo miedo a dos cosas, riesgo de cola, probabilidad de ocurrencia pequeña, pero si se ocurren es grande. ¿Y cuáles eran los dos grandes riesgos del 2016? El Brexit y el triunfo de Trump en Estados Unidos. Es decir, se dieron los dos grandes riesgos de cola. 2020, la pandemia, ese fue un super choque. Después, 2022, la guerra en Ucrania, ahora estos temas, y ahora también la desaceleración de China, que es el siguiente punto. El segundo punto es China. Ahora China se está desacelerando. Esto lo conté la vez pasada, pero no creo que hayan repetido el plato, así que lo vuelvo a comentar. Igual ha cambiado mucho la perspectiva de China, pero sí, este dato de cuánto crecía China durante 10, 30 años es impresionante. China crecía 10% cada, 10% cada año, implica que cada 7 años duplicaba su producto. En 30 años el PBI de China se multiplicó por 16. Si uno pone Perú, Chile solos en sus ejes de crecimiento, nos vemos súper bien, súper dinámicos creciendo. Pero si ponemos a China en el mismo eje, dándole 100 al dato inicial, lo que vemos es que comparado con ese periodo de crecimiento extraordinario de China, casi ninguna economía emergente queda como una economía dinámica. Entonces, 10% durante 30 años es un montón. Y eso implica que China, en dólares corrientes, desde el fin de 2022, fuese la segunda economía más grande del mundo. Y acá quiero un poco hacer una digresión que es útil porque, y le voy a introducir un concepto que muchos ya conocen, la paridad de poder de compra. China, medida a dólares corrientes, es la segunda economía más grande del mundo. Pero ¿qué pasa? Hay una distorsión que el Banco Mundial, sobre todo, es el que corrige con metodologías mucho más complejas que este ejercicio, pero este ejercicio creo que deja la idea clara de lo que se quiere corregir. Miren, si Estados Unidos, por ejemplo, produjera 2 unidades del bien 1, valorados a un precio de $10, 2 unidades del bien 2, valorado a un precio de $10, el valor de producción de Estados Unidos sería 40. Mientras que China produce 3 unidades del bien 2, valorado a $5, y 2 unidades del bien 2, perdón, 3 unidades del bien 1 y 2 unidades del bien 2. Lo que pasa es que sus precios son más bajos. Entonces uno tiende a pensar que China produce menos. El típico ejemplo que se hace, ¿no? Por ejemplo, un corte de pelo acá es en el mismo
el mismo tipo de bien, el mismo tipo de peluquería acá debe ser por lo menos 4 veces más barato que en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Parece que producimos menos, pero la distorsión de precios se corrige. Y lo que hace la metodología de paridad de poder de compra es decirle, para ser justos con las cantidades producidas de los países, pongámosle a China los precios de Estados Unidos, ¿no? Y ahí recién puedo medir yo qué economía es más grande. Y lo que vemos es que cuando ya le pongo los precios de Estados Unidos a China, ya se vuelve la economía más grande del mundo, ¿no? Y eso lo vemos acá. A dólares corrientes, China era la segunda economía, pero si lo medimos a dólares de paridad, China pasa a ser la economía más grande del mundo con una participación de casi ya de 20% de la economía mundial. E India, que es la sexta economía, pasa a ser la tercera, ya supera a Japón en tamaño de PBI. ¿No? Entonces, las emergentes son ahora 57% del PBI, cuando hace 20 años eran 37% más o menos. Pero para eso hay que medirlas correctamente, ¿no? Entonces, China pasa a ser, a pesar 1,5% del PBI, a pesar 19% del PBI mundial hasta el año pasado. Y eso explica ya un poco más por qué China pesa tanto. Sin embargo, todavía no llega, ahí está el concepto que les dejo para que refuercen. Sin embargo, aún no nos llega a explicar cómo un país que pesa 19% del PBI consume la mitad del cobre mundial, y que es por eso en parte que nos preocupa la desaceleración de China a todas las economías, en particular aquellas que exportamos commodities. Miren, China, como le digo, consume casi la mitad del cobre mundial. Todavía este dato no lo utilizó, pero sí, sigue siendo casi lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo un país que produce un quinto del PBI consume la mitad del cobre? Hay algo ahí. Y ese algo, en gran medida, ha sido la estructura, el tipo de crecimiento de China. China ha crecido a través de un proceso de urbanización. Del norte de China, ¿no? De la costa este de China, noreste, han migrado hacia el sureste, a las zonas francas, al delta del río Perla, y eso ha implicado ponerle energía. Miren, casi la mitad o más de la mitad de la demanda china por cobre viene de construcción y de energía, ¿no? Entonces, eso es importante porque si China deja de crecer y la producción de China o la posta de China no la toma India, Bangladesh, Vietnam, etcétera, puede ser que la demanda por cobre caiga porque obviamente la demanda de un país que se está urbanizando aceleradamente por metales es mucho mayor, ¿no? Galvanizado para zinc, el cobre para los cables, para el cableado de redes, etcétera. Lo que sí podría compensar bastante este cambio de patrón de crecimiento sería que los autos eléctricos se dinamice la demanda por autos eléctricos y eso implique pues 4 o 5 veces más demanda por cobre, ¿no? Entonces muchos dicen que aunque China se desacelere, puede haber un boom de commodities y que las energías verdes vuelven a dinamizarse. Pero hasta ahora lo que hemos visto hasta hace un par de años que China consumía la mitad del cobre en gran parte por su patrón de crecimiento, no tanto por su participación en el PIB. Pero también China, y esto he tomado eventos puntuales, cuando se gatilló la guerra comercial entre China y Estados Unidos, también salieron capitales de la región, por ejemplo, de las economías emergentes. Y esto demuestra que cuando hay ruido en China, no solamente se afecta el cobre, no solamente la harina de pescado o la demanda interna china, también los mercados reaccionan asustados. Cuando cayó el mercado bursátil chino, también se afectaron. Y ahora estamos en un proceso de que China está creciendo menos, pero aparte con un poco de ruido geopolítico, incluso asociado también a China. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Y ya estamos casi 3 cuartos por lo menos en la presentación. Y lo que vemos estos líneas rojas es más o menos unos indicadores mensuales de China, que esto lo hemos publicado en el reporte de inflación, que más o menos hace prever que el PBI de China se va a desacelerar, ¿no? ¿Qué pasa en China? Como ustedes saben, hay una desaceleración del mercado inmobiliario fortísima, hay exceso de viviendas, empresas inmobiliarias, eso vamos a verlo en 2 diapositivas más. Segundo, Alemania, que le compraba bastante a China y en general la manufactura está, como hemos visto, está muy poco dinámica y lo que más exportaba China era manufactura.
también preguntaba por mascarillas, pruebas anti-COVID, todo eso se les aceleró. Alemania ya no importa tanto bienes chinos, etc. También hay, según bastantes fuentes especializadas, hay una aproximación no tan amistosa hacia las ganancias excesivas de las empresas en China, ¿no? El presidente Xi Jinping este, ha tomado más regulaciones, ya no es tan bienvenido el hecho que sí se veía en los 90 que ser millonario no era malo en la época de Deng Xiaoping y décadas posteriores. También vemos escasez de energía, ¿no? E incertidumbre geopolítica. Todo eso ha venido combinado. Y unos factores más que les voy a comentar. Todo eso está pasando en China versus la posibilidad de que haga políticas expansivas. Es decir, si mi economía se está desacelerando, le meto impulso fiscal, impulso monetario. Pero primero veamos un poquito el mercado inmobiliario. Y esto es un paper de Rogoff para que vean la importancia que tiene el sector construcción e inmobiliario en China. Es casi un cuarto del PBI, o más de un cuarto del PBI, según la línea naranja. ¿Solo comparable con quién? Con un país que tuvo un boom inmobiliario, reventó los precios de la vivienda y se fue para abajo y después se recuperó, que es España. Entonces, China tiene una gran exposición al mercado inmobiliario, ¿no? Estas fotos la pueden ver en cualquier revista, ¿no? De economía, ese grado de construcción y posiblemente este de 2021, pero todas estas empresas inmobiliarias que han terminado en crisis o por hoy día no pagó el bono, esta empresa que desde el año pasado estaba en problemas, imagínense que las empresas inmobiliarias le vaya mal y el gobierno chino dice, ¿sabe qué? Ya no hay más rescate, liquida tus activos. ¿Y qué va a decir la empresa inmobiliaria? Bueno, mis activos son estos, esta ciudad completa, te vendo, liquida estos activos. ¿Y qué va a pasar con el mercado inmobiliario? Se va a ir más para abajo. ¿Y por qué es peligroso eso? Porque no solamente porque no haya construcción o las empresas inmobiliarias quiebren, sino también porque muchas familias chinas se han endeudado para comprar una vivienda. Entonces, si cae el precio de la vivienda, va a perjudicar a los que han comprado su vivienda. Y eso lo vemos, ah, perdón, acá. Miren la deuda de las familias en China como porcentaje de su ingreso. Tanto las empresas como las familias y el sector público, los gobiernos locales en China tienen un nivel de deuda alto. Disculpa que retroceda. Entonces, la pregunta es, ¿hay margen para hacer políticas monetarias expansivas? Uno diría sí, porque China tiene una inflación casi de cero. Incluso hay miedo de inflación. ¿Por qué no inyectar más liquidez? Bajarle la tasa. Pero ahí hay un temor, que los chinos están demasiado endeudados. Entonces vas a impulsar más endeudamiento cuando ya la preocupación es un sector privado endeudado. Ahí es un poco difícil de evaluar hasta qué medida China, para activar su economía, va a permitir políticas monetarias y fiscales expansivas. Y además, uno diría, ¿saben qué? Más que eso, puede ser que haya políticas fiscales y monetarias expansivas para aminorar el ciclo, pero la tendencia, miren la tendencia de la economía china, estas son las publicaciones del fondo, me olvidé de actualizar la de la semana pasada, pero la publica 2 veces al año, FMI, abril de 2023. La tendencia del crecimiento de 10% de China ya obviamente ya fue, las tasas de crecimiento van hacia por debajo de 5, estas son las proyecciones del fondo, y entonces lo que uno diría, bueno, si le mete un poco de políticas anticíclicas no estará acá, pero estará un poquito más por encima. Pero la tendencia a largo plazo es que China crezca menos. ¿Y por qué es eso? Primero, ustedes, los que han llevado economía, los que han llevado finanzas también, pero más los de economía han visto esa contabilidad de crecimiento, ¿no? ¿Qué hace crecer a un país? La productividad y los factores, ¿no? La productividad total de factores, la mano de obra y el capital. Y lo que vemos que mano de obra ya se pasó el bono demográfico de China. Ya a partir de este año, China empieza a decaer su población, a diferencia de India, que todavía tiene cierto margen. Si uno ve la pirámide poblacional de China, compárenla con India. Obviamente hay mucha gente mayor y en China hay mucho ahorro precautorio y mucho eh, eh, exceso de ahorro por temor a la vejez, digamos. Es curiosamente, siendo una economía centralmente planificada,
el sistema previsional no es tan bueno y la gente ahorra para su vejez. Y si esas personas ya entraron a la vejez, ya se perdió ese bono demográfico, ¿no? Podría entrar más gente a China, habría que ver, pero digamos, en el corto, lo que pasó hace 30 años, que venía una empresa norteamericana a instalarse en China y encontraba una mano de obra baratísima y abundante, eso ya no se da. Lo otro que se ve, si vemos la acumulación de factores, un poco un coeficiente que es un poquito sesgado, pero igual creo que da con la idea que queremos demostrar, es el ICOR, que implica que China para crecer cada vez menos tenía cada vez que invertir cada vez más. Más inversión para obtener un menor crecimiento. O sea, la productividad, había menos mano de obra, menos capital y la productividad que también se ve acá ya no le juega tan a favor. Miren la descomposición de la contabilidad de crecimiento de China según Standard Poor's, ya cada vez los componentes empezaban a contribuir menos. Y el componente que menos ha contribuido al crecimiento respecto a lo que pasaba en décadas previas, que es el celeste, es la productividad. Entonces, repito, o sea, si tenemos políticas anticíclicas tendrán un margen, pero la tendencia de largo plazo, si uno lo ve por productividad y por factores, es que China no regrese a las tasas de antes, ¿no? Y este contexto donde cae la guerra, ya no comercial, sino la guerra tecnológica, ¿no? Y el problema que decía que China necesita chips sofisticados, eso se va a montar sobre el problema actual de la menor productividad de China. Entonces, China se ha embarcado en un proceso de incrementar el gasto en investigación y desarrollo, ha desarrollado patentes, esto es dato antiguo, pero los datos más recientes muestran que es un boom generando patentes China, y eso implica que China lo que quiere es recuperar ese boom de productividad y retomar tasas de crecimiento altas, pero ya la acumulación de factores no va a ayudar a un crecimiento tan sostenido. Ya, y para terminar, me preocupo por usted, muchachos, yo sí puedo seguir hablando, los riesgos, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que estamos en una economía desacelerándose, no tan mal como pensábamos, pero los riesgos es que si la inflación no baja rápidamente, si se estaciona la inflación de servicios en niveles altos, si hay expectativas de inflación que no se anclan o se quedan altas, haya todavía política monetaria restrictiva en el mundo desarrollado. Respecto a estos 6 meses, ahora se espera que las políticas de los bancos centrales sean más restrictivas que lo que se esperaba hace un año o hace 6 meses. En las economías desarrolladas, también es el riesgo que lo retires muy lento el estímulo y eso apoye más inflación y regrese. O sea, o que peques por exceso de ajuste o por exceso de relajamiento de la política monetaria. La persistencia o problemas financieros en China, correcciones bruscas en el mercado de activos, los eventos geopolíticos como en Medio Oriente, que eso es un tema que podría disparar el precio del petróleo, aparte de toda la incertidumbre geopolítica, eh, más allá del evidente drama social, a la economía le pegaría también fuerte. Y para terminar, entonces, la pregunta es, bueno, el mundo está feo, pero ¿cómo nos golpea? A todos nos va a pegar, pero la pregunta es, ¿a quién pega más? Y acá hay unos 3 indicadores que quería contarles. Esto es un ranking que sacó Bloomberg, que también lo presenté en la charla pasada, es cómo estaban las economías a diciembre de 2021 cuando la Fed empezaba a retirar su estímulo. No había guerra de Ucrania, perdón, y menos este conflicto reciente. Y empieza a evaluar indicadores de vulnerabilidad externa. Y les explico por qué ponen estos 3 indicadores. Cuenta corriente, deuda externa y reservas. Y los países que estaban más vulnerables en esa época, Argentina, Turquía, Brasil, Egipto, Sudáfrica y Colombia. Pero estos eran los 5 que generaban un acrónimo de BEAST, ¿no? Siempre les gustan los acrónimos. A los que eran BRICS, ahora no son BRICS, algunos de ellos han pasado al lado riesgoso de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Si hasta ahora no se está dando, pero si el precio de los commodities cae, si los capitales salen, las economías emergentes van a enfrentar pocos dólares, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un déficit en cuenta corriente alto porque cae el precio de la soya, porque no cae el precio del cobre o del petróleo, eso voy a necesitar dólares para financiar mi déficit. Pero si además como flujo, yo tengo además que vengo con una historia pasada de deuda externa, o sea, un saldo altamente endeudado,
también estoy mal. O sea, no solamente estoy necesitando dólares para cubrir mi año, sino que también tengo deuda pasada y que también voy a tener que pagar en algún momento. Y si a eso le sumamos que no tengamos reservas internacionales, es decir, es como una persona que ese año pierde el trabajo, tiene que endeudarse, pero además ya debía un montón de gente, familiares, bancos, gota a gota, lo que fuera, y no tiene ningún activo que liquidar, no tiene casa propia, no tiene auto, no tiene electrodoméstico, todo es alquilado, pues exagerando tal vez el ejemplo. Entonces, ¿quién sería más vulnerable? Aquel que caiga más cerca de este triángulo. Necesita divisas, debe mucho y no tiene activos en dólares. Entonces, por eso más o menos es que se hace este ranking con estas tres variables que están en azul. Y la cuarta variable es el de deuda pública. Entonces, ¿qué pasa cuando hay choques externos negativos y hay menos demanda por dólar, hay menos oferta de dólares? Esa economía no entra en dólares. Tú puedes dejar que tu moneda se deprecie. Es decir, si los dólares son escasos en mi economía, que suba el precio del dólar. Que el tipo de cambio, como vemos en el gráfico de la derecha, vamos a verlo, refleje esa escasez relativa de dólares y mi moneda pierda valor. La otra posibilidad es, si quieren dólares, te vendo dólares para que no suba el precio del dólar. Es decir, yo me manejo por el lado de la oferta para que no se deprecie el tipo de cambio. O subo la tasa de interés. Y, por ejemplo, el caso más severo de presiones desde el año 2018 es Argentina. Miren, Argentina ha tenido que depreciar su moneda. Bueno, esto está en el oficial, pero el libre está 2 veces más. Y la tasa de interés la ha tenido que subir de 20 hasta 120. 100 puntos de subida de tasas, 1000 puntos de subida de tasas y una moneda que ha pasado pues de 40 pesos por dólar a 700 pesos por dólar. Y en ese contexto, obviamente, a menor cantidad de divisas disponibles, como este indicador y este indicador, va a haber presiones sobre la moneda. ¿Y cuál es el riesgo en el caso particular de un país como Argentina? Es que todo esto que genera, si deprecias tu moneda y tienes que pagar deuda pública en dólares, no te van a alcanzar los pesos para pagarla. Si sube la tasa de interés y generas una recesión, no vas a recaudar lo suficiente para pagar. Entonces, el gran riesgo eh, es que simultáneamente pues tengas como en azul déficit, estos factores azules, una fuerte dependencia por dólares, falta de dólares en esa economía, pocos capitales y además una deuda pública muy alta. ¿Por qué? Porque si tú enfrentas esa salida de capitales o menos entrada de dólares con estas medidas, esas medidas te van a generar más presiones sobre tus cuentas fiscales. Entonces, la moraleja es, eh, hay choques feos en la economía mundial. Nos pegan fuerte a todas las economías emergentes, pero hay un segundo impacto de segunda vuelta. Algunos que no tengan fundamentos macro sólidos puede pegarle más y a otros menos. Igual no hay que ser optimista, digamos, de que en la crisis financiera global alguien dijo que estábamos inmunes a la crisis, lo cual obviamente no es cierto, pero sí se puede reducir un poco el impacto de esos choques si es que te encuentres con cierto margen para política monetaria, fiscales y con una posición externa más o menos sólida, ¿no? Ahí con eso dejo cerrado el tema. En verdad que eh, he hecho un comprimido, así que mismo plagio, he hecho un comprimido que cualquier cosa que quiera más detalle, por favor, me avisan. Les puedo pasar PPTs un poco más extensos, sobre todo porque creo que hay bastantes temas en poco tiempo. Gracias, Diego. Gracias, Stephanie. Hola, Marquito. A ti, Mauricio, por una charla siempre muy informativa, muy entretenida. Bueno, y últimamente con visos de preocupación, ¿no? El mundo está bien loco desde hace bastantes años. Uh -huh. Eh, Solamente quiero hacerte una pregunta muy de pasada, y posiblemente ni siquiera hayas tenido tiempo de reflexionar mucho sobre ello, porque tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Y que llega en un momento complicado desde un punto de vista de inflación, ¿no? Para el Uh resto del -huh. mundo. O sea, comienzan a parecerse bastante, ¿no? A, este, a la época pre-Volcker, ¿no? Uh -huh. Inflación Sí. ya complicada, posiblemente un choque de petróleo cocinándose, Uh -huh. pero no sé si es muy temprano para hablar de eso o para que ese tipo de reflexiones o paralelos con la historia comiencen a formar parte de las cosas que nos preocupan. No, o sea, yo creo que como escenario de riesgo, justo
yo acá había puesto, creo, justo estoy retrasando nomás porque mencionaba que el riesgo es que se genere nuevamente la caída de precios. Bueno, si no trata por ahí. O sea, ¿qué pasó con la Ujú. inflación? Posiblemente el choque inicial más importante fue el choque de oferta, ¿no? Ya se fue ese choque de oferta, pero en Estados Unidos tú ves que los alquileres siguen subiendo, que los servicios de entretenimiento siguen subiendo, entonces el efecto de segunda vuelta de la inflación sigue. Entonces, imaginémonos que esa inflación empieza, ya está convergiendo poco y o sea, el choque inicial que tú dices ya se desvaneció, ayuda a que baje la inflación de servicios está todavía bajando lentamente y viene otra vez el choque primero de oferta con precios de petróleo y alimentos que tampoco, alimentos ha estado bastante bien porque Rusia ha tenido producción récord, a Estados Unidos le ha ido bien, pero si viene un niño, que sobre todo afectaría hasta donde me dice Jesús Ferreira, eh, arroz, azúcar, maíz y trigo, ese sería un nuevo impacto. O sea, volveríamos a tener un choque de primera vuelta cuando el choque de segunda vuelta todavía no se ha desvanecido. Entonces, sí es preocupante sobre, porque podría gatillarse la inflación al alza. Lo importante sería que estos choques perdón, justo que tú mencionas, este, nos, ¿cuál es? Está muy vinculado, como tú dices, a lo geopolítico. El tránsito por el Mar Negro cada vez es más complicado de los granos de Ucrania, ¿no? Y ahí eso es un choque inicial. Y también que no solamente le pega a los granos, sino al aceite de soya, porque si hay problemas que en el Mar Negro subirían como pasó al principio de la guerra. Y lo otro, como tú dices, si ya involucras a Irán y a otros países árabes, ahí va un cuarto por ciento de la producción mundial de petróleo, ¿no? Entonces, esos choques que se han estado desvaneciendo, como decíamos acá, esta caída de la inflación total, perdón, es por la reversión de los choques que tú dices. Imaginemos que estos choques, la inflación de bienes está en menos 0,6 en gran parte por alimentos y por energía. Entonces, si esto empieza a subir, puede gatillar otra vez estos efectos de segunda vuelta. Uno ve negociaciones en sindicatos, ¿no? En Estados Unidos, más presiones salariales, y sí, es un riesgo, obviamente, que estos choques de primera vuelta, acá está, por acá, acá lo tenía, no, lo quité, creo. Si acá había puesto, ojo, esto es un riesgo que se repita, acá, ¿no? Porque, y tú lo ves acá, Diego, un poquito que los bienes, alimentos está subiendo un poco y energía también. Entonces, eh, que eso sería, bueno, entre comillas, buena noticia para los exportadores, sería para México y Colombia, posiblemente lo de energía, algo bueno dentro de todo lo malo para ellos, pero los países importadores de energía y de alimentos tendríamos el efecto ingreso y el efecto precio a la vez, ¿no? Sería nuevamente otro choque de oferta que ya se estaba disipando. Correcto, Y, correcto. y también afecta el crecimiento directamente, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar que Alemania iba a tener restricciones en el gas? Eso es otro tema. Si sube el precio de la energía, los combustibles, se empieza a exportar más gas licuado desde Estados Unidos hacia Europa y eso presiona el precio del gas en Estados Unidos porque el gas licuado, digamos, sale de Estados Unidos para transportarse hacia Europa y el precio del gas natural en Estados Unidos seguiría alto. Y también para terminar, digo, estos choques de cadena de suministro también podrían, no solamente es alimentos y energía, el riesgo, eso es cierto, no es el escenario central. También el tema de la cadena de suministro puede verse afectada por la guerra tecnológica, ¿no? Eso estuvo acá. Ahora, que regrese el choque de oferta vinculados a la cadena de suministros también es otro riesgo. Pero Correcto, viendo el lado bueno, correcto. para que no, ¿qué pasa si el cobre, con tanta crisis, y el cobre está en 3,6? Muchos creen que viene un posible buen ciclo de cobre si es que, como te decía, a pesar del menor crecimiento de China, sube la demanda de energía verde y como no hay proyectos grandes de cobre en el corto plazo ni en el mediano, podamos tener un buen ciclo de commodities por el lado del cobre, ¿no? Como el que estamos teniendo realmente. Lo Bien. que pasa es que nos hemos desconectado de ese ciclo, ¿no? Si estás pensando en la economía peruana. Ajá, eso Eh, es un buen punto, ¿no? Claro, los términos no están mal. O sea, el cobre no, tres para nada, punto seis para para nada. antes de la pandemia, o creo que estaba en 2,9 o 2,7. O sea, con todo lo que ha pasado,
el precio del cobre está en buenos niveles, ¿no? Claro, pero no Correcto. hemos sacado todo el ciclo, digamos, si hubiéramos desarrollado proyectos, más ofertas, ya creo que se ha Exactamente. perdido un poco la Por, e- relación entre términos de intercambio y crecimiento que tú solías ver, ¿no? Correcto. Sí, pues es no lineal, ¿no? O Ujú, sea, es como que un caballo que marche sin que la carreta esté atada al caballo. Caballo ujú, marcha nomás, pero ya si quieres que marche la carreta tienes que atarla al caballo. Y ujú, eso es lo que parece que se ha desatado. Pero ujú, bueno, y claro, lo que pinta feo del panorama internacional es que cada vez se escuchan más voces de que el tapering no ha sido muy efectivo. O sea, ujú. es cierto que ha bajado, la inflación ha bajado y por ahí tú muestras algunas estadísticas, por ejemplo, de inflación subyacente, sobre todo en Estados Unidos, en donde ya comenzó, ya se vio el punto de giro hace algunos meses, ¿verdad? Ujú. Pero Eh, no es definitivo, ¿no? Si es que estamos en franco descenso. Pareciera que en el Perú es el caso, pero no en las economías industriales, ¿no? esta recomposición hacia servicios parece que ha sorprendido a todo el mundo, ¿no? O sea, Mm, por eso que imagínate que a esa demanda contenida de servicios, esa reorientación, esa, como que la brecha está mucho más recalentado el sector servicios que el sector de bienes, y el bienes ya se está cayendo, y si viene el choque que tú mencionas, volvería a subir. Sí, el gran temor como que mencionan todos los presidentes del Banco Central es que bueno, dentro de un escenario medianamente optimista, ¿no? Que sí, la inflación está cayendo y está yendo hacia su convergencia, estamos hablando de escenarios de riesgo, ¿no? Es que la inflación se estacione en 4 y ya no quiera bajar más, digamos. Ese es el claro, riesgo, ¿no? Entonces, y ahí sí, para generar credibilidad antiinflacionaria, te tienes que volver un Walker al cuadrado. Entonces, ¿qué tienes que tanto? compartir una recesión. Claro, eso es lo que dijo Powell al principio, cuando empezó el ciclo de alzas de tasas, dijo, eh, me gustaría que no hubiese ajustes sin costo, ¿no? en empleo, pero no lo hay. Y paso siguiente, habló sobre Boker, o sea, dijo, o sea, se venía la cabosa. Ahora han vuelto a reiterar que la tasa puede subir y puede mantenerla por más tiempo alta, Alta. ¿no? Ujú. O sea, no, hasta hace poco se esperaba que la tasa suba hasta 5,75, ahora dicen, no, probablemente no llega a 5,75, probablemente sí, pero se puede estacionar en 5,50 más tiempo y bajar más lentamente y recién en el segundo semestre del próximo año. Entonces, ahí nuevamente entra tu escenario de riesgo de qué pasa y si la inflación que estaba bajando de bienes empieza a subir, ahí ya no sé qué pasaría. Pero hemos vivido tantos choques desde el 2016 que uno, ¿no? Así como el mundo ha ¿Cómo, soportado un montón de choques que, que eran escenario de cola, ¿no? Y o sea, nos han dado eventos de cola como 4 o 5 y en un periodo muy corto. cómo era hace un año, creo que lo dijimos, ¿no? Que la política monetaria normalmente no debería responder a choques de oferta, pero la cosa Ujú. cambia cuando tienes una secuencia permanente de choques de oferta. Ah, también. Y además que Es una yo, dificultad o sea, teórica ahí. has hablado, ¿no? Sí, que habían Ujú. sucesivos choques de oferta y Pero que no lo que un no choque paran, de una ¿no? sola vez. No, y lo otro que puede haber pasado, digo, es que, a ver, Marco, tal vez, que estos choques de oferta que tú pensabas eran de oferta nomás, también te afecta el potencial. Entonces, Ah, y eso se ve porque cuando muchas economías no han recuperado ni siquiera su nivel prepandemia y ya estaban con presiones con cuello de botella. Entonces, posiblemente no solamente es que la pandemia afecta el PIB observado, el crecimiento, sino también afecta el potencial no. Entonces, esos efectos cicatrices. Lo que pasa es que hubo un momento yo que creo que se esa es la dijo que historia había. del último año del Perú, lo que tocas decir. Mm, ¿qué cosa? Lo de la brecha Sí, la producto. inflación alta por una reducción en el potencial. Ha Y la, caído ujú. la revisión de Perú del PIB potencial también es a la baja, como todo en el reporte de inflación en la parte de Perú lo pueden ver. Sí, se ha revisado fuertemente, pero es una tendencia global y eso es preocupante, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una estimación de un PIB potencial más bajo y de una tasa de interés neutral más alta. Entonces, esa combinación va a estar bastante explosiva si es que no baja la inflación rápido. Pero Bueno, el escenario, sobre todo, o sea, a Estados Unidos le está yendo mucho mejor, digamos, lo más feo respecto a hace un año en verdad es China, pero Estados Unidos
está con los mismos dilemas, pero no se está yendo a una recesión brutal como se esperaba, ¿no? O sea, Correcto. Estados Unidos está mejor que hace 6 meses, pero igual están todos estos factores de riesgo que tú bien señalas, ¿no? Muy bien, Mauricio, podríamos, como sabemos, quedarnos un par de horas conversando de estos temas, pero no creo que nos aguanten mucho las personas que nos acompañan esta noche, Ya, a quienes gracias, Marco. agradezco mucho por esa compañía. Y bueno, Cristina, ¿verdad? y espero que vuelvan a acompañarnos la próxima vez que Mauricio tenga la generosidad de volver a darnos una charla de este tipo. Esperemos que con escenarios un poquito más favorables, aunque no es algo que tú manejes, Mauricio. Y bueno, con esto damos por cerrada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por su compañía nuevamente y a Mauricio por su charla y por su tiempo. Ha A sido un ti, gusto. Stephanie, muchachos, Marco, Cristina, ahí los vemos. Un saludo, gracias. Hasta luego. Gracias a todos.